Imagina a una mujer caminando sola por un camino desierto. Su equipaje es pesado, sus pies están cubiertos de polvo. Mira a su alrededor en todas direcciones, buscando algo, cualquier cosa, que la saque de ese lugar. Pero cuanto más apresura el paso, más parece alejarse al horizonte, como si el camino mismo estuviera jugando con su ansia. Esa mujer eres tú, soy yo, somos todos nosotros en algún momento de la vida. Solo fue cuando se detuvo exhausta en medio del camino, se sentó en el suelo y respiró por primera vez sin la intención de seguir adelante, que algo extraño ocurrió. Un coche apareció en la distancia, se detuvo y le ofreció un aventón. Sin esfuerzo, sin planificación, sin lucha, como si el universo hubiera estado esperando el momento exacto en que ella se rindiera para actuar finalmente. ¿Por qué sucede esto? Porque hay una fuerza silenciosa en el universo que responde menos a tu deseo y más a tu estado interno. Mientras tu mente está ocupada buscando, estás diciendo al universo con cada célula de tu cuerpo que lo que deseas aún está ausente. La búsqueda en sí misma confirma la falta. Hagámoslo más real. Emma, un nombre ficticio, pero una historia real, pasó 4 años tratando de encontrar a la pareja ideal. Probó todas las aplicaciones de citas, siguió consejos de videos, leyó libros y contrató a un coach de relaciones. Cada cita era un proyecto, cada conversación estaba cargada de expectativas. ¿Y qué atrajo? Frustración, desconexión, silencio. Hasta que, después de otro intento fallido, se permitió detenerse. No fue una pausa estratégica, fue una pausa del alma. Se miró en el espejo y por primera vez dijo: quizás no necesito buscar, quizás solo necesite ser. Emma comenzó a salir a caminar de nuevo. Empezó a pintar, algo que había amado en su adolescencia. Encontró alegría en estar consigo misma, no como una estrategia de amor propio, sino como una expresión sincera de alguien cansada de perderse mientras intentaba ser interesante. Y fue en una tarde ordinaria, dentro de una pequeña galería de arte, donde conoció a alguien. Un encuentro casual sin guiones ensayados. Sin tensión, un momento de presencia, de magnetismo auténtico, ¿lo entiendes? Ahora, la búsqueda crea tensión, y la tensión es una barrera. Imagínalo así, arena de playa. Cuando intentas agarrarla con fuerza, se te escapa entre los dedos. Pero cuando extiendes una mano abierta y receptiva, se queda. Los sueños, las relaciones y las oportunidades son así. La mente colectiva ha estado condicionada a creer que hacer más es el único camino posible. Sin embargo, hay algo mucho más poderoso que el esfuerzo: la alineación, porque cuando estás alineado, no necesitas correr. Lo que es tuyo comienza a reconocerte y a acercarse, no por arte de magia, sino por resonancia energética. Aquí está el punto clave. El universo no te da lo que quieres, te da lo que eres. Si vibras en la frecuencia de la desesperación, atraes el eco de eso. Si vibras en la paz de alguien que ya se siente completo, aquello que es compatible con esta paz comienza a fluir hacia ti. Esto no es pasividad, es sabiduría. El verdadero arte de la manifestación no se trata de desear con más fuerza, sino de permitir con más confianza. Y para eso, tal vez solo necesites detenerte. Detenerse no significa ausencia de acción. Es la apertura necesaria para que las acciones correctas te encuentren. En un mundo donde la productividad se ha convertido en un símbolo de honor, esta idea puede parecer una herejía. Pero, ¿qué pasaría si el verdadero progreso estuviera escondido precisamente en las pausas? ¿Qué pasaría si el camino más efectivo fuera aquel que no estás tratando de forzar? Es fácil confundir el movimiento con el progreso, pero piensa, ¿cuántas veces te has sentido exhausto de esforzarte tanto y aún no llegar a ningún lado? ¿Cuántas noches sin dormir te trajeron solo más frustración? Esa es la trampa del esfuerzo ciego. Cuando fuerzas una pieza que no está lista para girar, la fricción aumenta, la energía se disipa y comienzas a confundir la agitación con la evolución. Hablemos de la vida real. Daniel era un empresario, hojas de cálculo impecables, horarios meticulosamente calculados, enfoque absoluto. Pero el éxito no llegó.
Cuanto más optimizaba, más sentía que algo se le escapaba entre los dedos. No entendía que estaba haciendo todo bien hasta el día en que se enfermó, forzado a detenerse por una semana. Daniel dejó de lado las tareas, los correos electrónicos y los gráficos. Comenzó a observar, a escuchar, a sentir. Y en ese silencio surgió una nueva idea. Una idea que no nació del esfuerzo, sino del permiso. Se dio cuenta de que había estado creando para complacer al mercado, no para servir su verdad. Cuando regresó, reestructuró todo. El negocio cambió de forma y el éxito que había estado escondido comenzó a revelarse, no porque hiciera más, sino porque dejó de insistir en lo que no estaba en alineación. Hay un principio silencioso en juego detrás de esto: la ley del mínimo esfuerzo, con máxima conciencia. La naturaleza sigue esta ley. Un árbol no fuerza a sus ramas a florecer. Un río no necesita empujar el agua, simplemente se rinde a la gravedad y aún así, el agua mueve montañas. Si observas de cerca, verás que todo lo verdaderamente grandioso sucede en silencio. El sol sale sin fanfarria, el corazón late sin ruido, el tiempo transforma sin pedir permiso. Cuando actúas solo por obligación, miedo o desesperación, tu acción está contaminada. El universo percibe la energía detrás de la acción, no solo el acto en sí. Por eso, hacer menos no significa ser menos. Significa aprender a distinguir entre lo que proviene de la presión externa y lo que surge de tu inteligencia interna. Es caminar ligero sin perder dirección. Aquí hay una pregunta poderosa. ¿Qué harías hoy si no estuvieras tratando de demostrar nada a nadie? Si la respuesta trae alivio, escúchala. Puede que sea tu alma señalando el siguiente paso. Y tal vez ese paso no necesita ser apresurado o doloroso. Tal vez solo necesita ser real. Hay una danza entre la intención y la entrega. Cuando estableces un deseo con claridad y luego sueltas la cuerda del control, sucede algo mágico. La acción se vuelve natural y el universo, ahora con espacio para actuar, comienza a conspirar. Esto no significa ausencia de movimiento, significa ausencia de resistencia. El gran cambio es este: la vida no responde a cuán duro intentas, responde a cuánto permites, y permitir, contrariamente a lo que puede parecer, requiere valentía. Porque aquellos que permiten, confían, y aquellos que confían, incluso sin saber cómo, ya han comenzado a ganar. Pero confiar de verdad requiere más que esperanza, requiere liberación. Y la liberación es donde muchos se quedan atascados porque el control, aunque agotador, da la falsa sensación de seguridad. La mente quiere mapas, garantías, rutas predecibles. Anhela certeza, donde solo hay flujo. Pero la realidad rara vez se ajusta a nuestros guiones internos. Tal vez por eso, el universo parece tan indiferente cuando estamos tratando de controlar todo. Piensa en cuántas veces te has aferrado a algo con tanta fuerza, una idea, una relación, un resultado, que se te escapó de los dedos. No por falta de esfuerzo, sino por exceso de tensión. El apego es una invitación disfrazada. Te hace creer que si aprietas más fuerte, el mundo obedecerá. Pero el mundo no responde a la fuerza, responde a la vibración. Y la vibración del control es el miedo. Miedo a perder, miedo a fallar, miedo a que si no estás empujando constantemente, las cosas simplemente se desmoronarán. Pero aquí está la clave. Lo que es tuyo, por esencia, no necesita ser sostenido con esfuerzo. Permanece porque vibra en resonancia con quien eres, no porque lo mantengas bajo custodia. Grace, por ejemplo, pasó años tratando de controlar cada detalle de su camino amoroso. Planes meticulosos, listas de compatibilidad, estrategias emocionales. Cada vez que conocía a alguien, su mente ya estaba imaginando el final antes de la segunda cita. ¿El resultado? Agotamiento, frustración y la extraña sensación de que siempre algo se escapaba. Hasta que un día dejó de intentar encontrar el amor y comenzó a amar su propia presencia. No como una estrategia para atraer a alguien, sino como una celebración silenciosa de la hora. La parte curiosa: el amor llegó sin esfuerzo, sin un plan, simplemente porque se había quitado del medio. Esta es la paradoja de la vida. Cuanto más intentas controlar, más te alejas de lo que deseas. Esto no significa pasividad, significa confianza.
Significa actuar con claridad, pero sin apego, caminar con dirección, pero con ligereza, sin encarcelar el resultado en la prisión de la expectativa. La mente lucha por garantías, pero el corazón vibra en el campo de la posibilidad. Cuando reemplazas el deseo de control con curiosidad sobre lo que puede surgir, lo inesperado comienza a colaborar contigo. Experiencias, encuentros, oportunidades, todo lo que alguna vez pareció bloqueado comienza a moverse, pero solo cuando dejas de ejercer presión. Aquí tienes una práctica poderosa. Al despertarte, pregúntate, ¿qué estoy tratando de controlar hoy? Luego respira, suéltalo y visualízate abriendo las manos. Imagina literalmente que ofreces al universo lo que has estado intentando aferrar por miedo. Esta rendición no es abandono, es realineación. Es como decir, confío en lo que sé, pero también confío en lo que aún no sé. Esta actitud te conecta con la sabiduría de lo invisible, aquello que siempre actúa tras bambalinas, incluso cuando no lo notas. No necesitas sostener el viento para sentir su fuerza. No necesitas atrapar la luz para darte cuenta de que existe. Lo mismo ocurre con tus deseos. No necesitan ser forzados, sofocados o retenidos por miedo. Solo necesitan espacio, alineación, fe silenciosa. Y tal vez esta sea la rendición más poderosa de todas. No la rendición de rendirse, sino la rendición de finalmente detener la resistencia. Porque es en ese momento de ceder que algo sutil comienza a operar. No es visible a simple vista, no se oye con los oídos, pero se siente en el campo. Una ligereza diferente se apodera del cuerpo. Un silencio activo pulsa en el centro del pecho. Ya no se trata de perseguir, se trata de dejar que venga. La verdadera manifestación comienza en este lugar donde la mente calla y el corazón comienza a susurrar. El corazón no grita, nunca exige. Invita. Mientras la mente racional quiere pruebas, horarios y estadísticas, el corazón solo necesita sintonía. Opera a través de la resonancia, y todo lo que vibra en la misma frecuencia se acerca. Pero aquí hay un detalle importante. Esta vibración no proviene del deseo desesperado, sino de una certeza silenciosa. Imagina una semilla de loto en el fondo de un lago. No se preocupa por no haber florecido aún. Sabe que, a su propio tiempo, romperá la superficie y florecerá. Su sabiduría radica en el silencio que lleva dentro. Así es con la manifestación. Lo que se nutre con confianza florece con elegancia, mientras que lo que se exige con ansiedad se marchita antes de que siquiera nazca. Por eso, el mayor desafío no es desear algo. Desear es fácil. El desafío es mantener el estado vibracional de ya ser. Ser alguien que ya siente paz, incluso antes de la cura completa. Ser alguien que ya celebra, incluso antes del resultado. Ser alguien que ya se siente suficiente, incluso sin aplausos externos. Esta conciencia silenciosa es el núcleo de la manifestación. Es lo que convierte la intención en materia. Es lo que separa la búsqueda interminable de la creación auténtica. Y tal vez, la parte más pasada por alto de todo este proceso es escuchar. Porque en lugar de escuchar nuestra intuición, seguimos preguntando al universo, ¿por qué no ha llegado aún? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Cuánto tiempo más tomará? Estas preguntas, aunque comprensibles, nacen de la frecuencia de la duda, y la duda nunca se manifiesta, paraliza. Por otro lado, escuchar profundamente revela caminos que no estaban mapeados. Así fue para Ethan, un artista que durante años intentó lanzar su trabajo al mundo. Sus obras tenían alma, pero sus acciones provenían de la urgencia. El deseo de ser notado lo hacía ruidoso, y el ruido repelía las conexiones adecuadas. Hasta que un día, simplemente se quedó en silencio, no como un rendirse, sino como una entrega. Comenzó a pintar por amor, no por aceptación, y en uno de esos días en los que no esperaba nada, fue descubierto por una curadora que quedó cautivada por lo que vio. Lo que no cambió nada por fuera, pero sí todo por dentro. Este es el corazón silencioso de la manifestación. Late en el espacio entre la intención y la liberación. Es en este espacio sagrado donde sucede la magia, pero solo se revela cuando dejas de preguntar en voz alta y comienzas a sentir en silencio. Aquí hay una práctica para anclar esta sabiduría. Encuentra un momento en tu día para simplemente escuchar, sin oraciones, sin peticiones,
sin afirmaciones, solo escucha. Escucha el sonido de tu cuerpo, escucha la respiración de la hora, escucha el espacio entre los pensamientos. En este silencio vivo, nota cómo la respuesta que has estado buscando ya está ahí, no como una frase, sino como una sensación, una certeza que no necesita pruebas, una confianza que no requiere permiso. Es en este estado que dejas de manifestar con esfuerzo y comienzas a crear con presencia. Es una sutil alquimia, no actúa directamente sobre el mundo, actúa sobre ti. Y cuando cambias por dentro, el mundo se reorganiza por fuera, no por magia mística o pensamiento positivo delirante, sino por una verdad vibracional que permea todo. La realidad responde a tu frecuencia, no a tus palabras. Eso explica por qué tantos intentos de manifestación fracasan. No es el deseo lo que crea, sino la vibración que sostiene ese deseo. Y si el deseo proviene de un lugar de carencia, no se manifiesta, se aleja aún más. Imagina a alguien que dice, quiero abundancia, pero vibra escasez con cada pensamiento. Sus acciones pueden ser bien intencionadas, pero el campo que les rodea dice algo diferente. Es como intentar sintonizar una estación de radio mientras llevas el receptor equivocado. La frecuencia viene antes que la forma, así como el sonido precede a la música, así como lo invisible precede a lo visible. El universo no responde a lo que quieres, responde a lo que eres, y lo que eres, momento a momento, se comunica silenciosamente a través de tu estado interior. Ese estado crea el campo, y ese campo moldea la realidad. La física moderna ya ha comenzado a tocar este límite. Los estudios en mecánica cuántica revelan que la observación altera el comportamiento de las partículas, pero la clave real radica en el tipo de observador que eres. Observar con confianza colapsa la realidad de manera diferente a observar con duda. Pensar con claridad produce resultados distintos que pensar con miedo. Y no se trata solo de ser positivo, se trata de la coherencia vibracional. ¿Qué es la coherencia vibracional? Es cuando tus pensamientos, emociones y acciones están alineados en la misma frecuencia. Piensas en abundancia, sientes abundancia y actúas con abundancia, incluso antes de que aparezca alguna señal externa. Eso requiere valentía porque el mundo puede no haberte dado ninguna razón visible para confiar. Pero ahí es exactamente donde comienza el cambio. Eso fue lo que le ocurrió a Chloe. Después de años luchando contra la escasez, decidió realizar un experimento interno. Durante 7 días, viviría como si la abundancia ya fuese su estado natural. No para hacer una actuación, sino para realinear su vibración. No compró nada más allá de lo esencial, pero comenzó a cocinar con más presencia, a bañarse como un ritual, y a dar las gracias por cada pequeña cosa que antes pasaba desapercibida. En el tercer día, recibió una llamada inesperada sobre una antigua deuda que se pagaría con intereses. En el séptimo, apareció una nueva oferta de trabajo. Y no fue una coincidencia, fue coherencia. La frecuencia precede a la forma, y mantener esa frecuencia es el verdadero trabajo, no el trabajo exterior, sino el trabajo interior. ¿Has notado cómo algunas personas parecen atraer todo sin esfuerzo, como si el universo conspirara a su favor? La mayoría de las veces no se trata de suerte, se trata de frecuencia. Estas personas no están persiguiendo, están encarnando. Así que la verdadera pregunta no es, ¿cómo consigo esto? La pregunta es, ¿qué versión de mí mismo ya tiene esto? Te saca del campo de la escasez y te lleva al campo de la creación. Te obliga a dejar ir la identidad de escasez y a entrar en la presencia de alguien que ya vibra lo que desea. Y cuanto más mantengas esa vibración, menos necesitarás perseguir cosas. Ellas comenzarán a perseguirte porque el universo responde, no reacciona. No recompensa el esfuerzo, refleja el estado. La forma nunca llega antes que la frecuencia. Pero cuando la frecuencia es real, la forma no tiene más remedio que manifestarse. La mayoría de las personas temen al vacío, evitan el silencio, tratan de llenar los espacios con distracciones, ruidos, metas y tareas. Pero es precisamente en este territorio donde habita uno de los principios más poderosos de la realidad. El vacío no es ausencia,
es preparación. Mientras el mundo se apresura por llenar cada segundo con urgencia, los grandes creadores, sabios y maestros de las épocas descubrieron una verdad contraintuitiva. Todo lo que realmente importa surge del espacio donde parece que nada sucede. Así como la semilla reposa en la tierra antes de brotar, la manifestación más profunda de la vida requiere silencio, pausa y espacio. Sin embargo, nuestra cultura asocia la pausa con la pérdida. Estar quieto se ve como improductivo, no hacer nada genera culpa. Entonces, esperar se siente como un retraso. Pero hay una sutil diferencia entre estar inerte por falta de dirección y elegir conscientemente el estado de permitir. Uno es apatía, el otro es inteligencia alineada. Cuando dejas de intentar forzar, manipular o llenar el tiempo con acciones impulsivas, algo raro comienza a suceder. Creas espacio para lo nuevo, y lo nuevo no nace del esfuerzo excesivo, sino de la quietud. El vacío creativo es ese campo fértil donde tu esencia puede finalmente expresarse sin ruido, sin caretas y sin prisa. Eso es exactamente lo que Safia se dio cuenta en un momento de crisis. Después de años intentando impulsar su proyecto, decidió detenerse por completo, no por rendirse, sino por agotamiento. Había probado todo, fórmulas de marketing, estrategias. Nada parecía fluir. Cuando soltó el control, sucedió algo inesperado. Durante largos días de silencio, comenzaron a surgir ideas que nunca había imaginado antes. Soluciones simples, claridad profunda, una especie de inteligencia a la que no podía acceder mientras intentaba esforzarse demasiado. Esto no significa que el vacío creativo sea cómodo. Al contrario, a menudo es inquietante. Surge el miedo a quedarse atrás, junto con la ansiedad de no ver avances inmediatos. Pero cuando atraviesas este portal y resistes la tentación de llenarlo con acciones innecesarias, la inspiración regresa con fuerza multiplicada. En la naturaleza, todo lo que florece primero pasa por un ciclo invisible. El árbol que brota en primavera pasó meses en el frío del invierno, aparentemente sin vida, pero reorganizándose internamente. Lo mismo sucede contigo. El vacío es un incubador de posibilidades. El secreto es cambiar tu relación con este estado. En lugar de ver el vacío como un problema, comienza a reconocerlo como un portal, un campo vibracional donde sales de la frecuencia de la escasez, la prisa y la presión y accedes al campo del ser. En este espacio no buscas, escuchas, no inventas, descubres. Tus creaciones dejan de ser intentos ansiosos de validación externa y se convierten en expresiones naturales de tu presencia interior. Esto es lo que los antiguos llamaban acción alineada con el Dao. Cuando hacer y ser se convierten en la misma cosa, la práctica comienza así. Elige un momento en tu día y no hagas absolutamente nada, sin teléfono, sin notas, sin expectativas. Simplemente siéntate y permite que existas. Al principio se sentirá extraño. Luego, al revelar la mente que antes perseguía soluciones, comienza a calmarse. En el silencio entre pensamientos, comienza a emerger la verdadera visión. No necesitas que el mundo entienda este ritmo. No está hecho para todos, pero está hecho para aquellos que desean crear realidades auténticas, profundas y sostenibles. En el vacío, no pierdes el tiempo. Te encuentras a ti mismo. Y cuando te encuentras a ti mismo, ocurre algo sorprendente. Dejas de estar guiado por la urgencia del mundo y comienzas a ser guiado por la brújula de tu esencia. Este retorno al centro no es una escapatoria del mundo exterior, es una reconexión con lo que siempre ha estado dentro de ti, pero que estaba enterrado bajo capas de esfuerzo, presión y comparación. El centro es el punto de equilibrio, donde el hacer nace del ser, donde el deseo se alinea con la entrega, donde el resultado se convierte en una consecuencia natural de la verdadera presencia. En este lugar, no actúas para demostrar, actúas porque algo en ti rebosa y pide ser expresado. Tus decisiones comienzan a provenir de un espacio interno de claridad, no de escasez. Es como si un ruido constante finalmente se silenciara, permitiendo que tu voz interior, que ha estado ahogada durante tanto tiempo, sea finalmente escuchada. El regreso al centro requiere valentía,
porque te invita a desacelerar en un mundo que recompensa la prisa. Te invita a escuchar tu intuición en medio de voces externas más fuertes. Te invita a confiar en la quietud, incluso cuando todo a tu alrededor parece gritar por una acción inmediata. Pero lo que pocos se dan cuenta es que el verdadero poder nace exactamente allí, cuando te alineas con ese punto de presencia y dejas de moverte por reactividad. En este estado, ya no hay más esfuerzo ciego tratando de compensar una falta interior. Hay una nueva calidad de movimiento, centrado, en calma, pero intensamente efectivo. La sabiduría antigua llamaba a este ser en el eje, en el Dao, viviendo en el Dharma, nombres diferentes para el mismo fenómeno, un ser humano que dejó de perderse en la superficie y comenzó a vivir desde su origen, y eso lo cambia todo. Tu productividad, tus relaciones, tu salud, tu sentido de dirección. Regresar al centro es regresar a ti mismo. Ya no estás controlado por los vientos de la inestabilidad, sino que te conviertes en la roca que sostiene el farol. Y cuando vives desde ese estado, el mundo lo nota porque la coherencia interna es magnética. Una vida vivida desde el centro no solo atrae lo que es verdadero, repele todo lo que no resuena con tu esencia. Quizás por primera vez en mucho tiempo, sientes el silencio interior, no como vacío, sino como poder. La ausencia de esfuerzo no es inercia, es la madurez de alguien que entiende que el verdadero poder no está en forzar resultados, sino en permitir que la vida se desarrolle. Fluir con una conciencia despierta. Todo lo que has oído hasta ahora no es una invitación a la pasividad, es un llamado a la sabiduría. La sabiduría para saber cuándo es el momento de actuar y cuándo es el momento de soltar, cuándo insistir destruye y cuándo confiar construye. Este cambio comienza ahora, no con grandes revoluciones externas, sino con microelecciones. Una respiración más presente antes de reaccionar. Un no firme donde antes había sumisión. Un sí más auténtico donde antes había obligación. Pequeñas acciones alineadas con un nuevo estado interno. Puedes aplicar esta perspectiva a la manera en que persigues tus objetivos, te relacionas con los demás, te presionas silenciosamente o sobreproteges, sustituyendo la obsesión por el control por una entrega lúcida y activa. No te estás rindiendo, te estás recolocando en punto de origen, donde la realidad se adapta a la coherencia vibracional, no a la ansiedad. Como dijo Lao Tzu, la naturaleza nunca se apresura, pero todo se logra. Esa frase, resonando a través de los siglos, revela la esencia de la ley inversa. Cuanto menos intentas aferrar, más recibes. Cuanto más encarnas lo que deseas, menos necesitas perseguirlo. Ahora, respira, siente la vida fluir y sabe que no viniste a este mundo para desgastarte, tratando de forzar el universo. Viniste a bailar con él. Si este contenido te tocó de alguna manera, dale un like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para continuar este viaje de expansión. Escribe en los comentarios. Elijo fluir, no forzar, así sabré que estás con nosotros en esta nueva conciencia. Comparte este video con alguien que necesita soltar el control y reconectarse con su centro. Y ahora, haz clic en la pantalla para ver otro video transformador. Recuerda, la realidad no se adapta a la fuerza, sino que se revela a quienes están listos para recibirla.